Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Ok. El texto que vamos a leer es desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y lo vamos a ir explorando poco a poquito para no entrar de lleno al texto, porque son varios pasajes. Pero quiero compartir contigo esta idea primero. El servicio a los demás. Ok, hemos titulado, para que me puedan entender por qué voy a dar esta introducción. El sermón del día de hoy se llama Favorecidos por Dios para servir a los demás. Favorecidos por Dios para servir a los demás. ¿Ok? Dicho eso, doy mi introducción. El servicio a los demás es uno de los mejores antídotos en contra de una vida sin propósito. El servicio a los demás es uno de los mejores antídotos en contra de la falta de propósito en nuestra vida. Y cuando hablamos del servicio a los demás, no solamente estamos hablando de la actitud o de la disposición de los dones que tú tienes para hacer algo, sino también nos estamos refiriendo a la intención donde tú mismo, como ser humano, como hombre o como mujer, te das a favor de las demás personas, con un propósito, que esa vida sea edificada. Que esa vida sea edificada. La mayoría de los que sufren este proceso de falta de identidad, aunque no es regla general, porque puede haber gente adulta que no sepa qué hacer con su vida, que no le haya propósito a su vida, pero los que más sufren de este mal son los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes como que no tienen idea qué hacer con su vida. ¿Para qué estoy aquí, verdad? ¿Para qué nací? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocaron estos hermanos? Y como que no encuentran cuál es el propósito de su vida. Y comienzan entonces los jóvenes a buscar propósitos en cuáles anclar. Y la mayoría de los hombres, en especial, quieren anclar el propósito de su vida en una mujer. ¿Verdad? En tener una novia, en quererse sentir amados, queridos por alguien, porque eso les da propósito, eso les da una identidad, ¿verdad? Se sienten queridos y amados. Pero esto pasa porque no quieren el amor de sus padres ni de sus hermanos, ellos quieren un amor diferente. Pero son muchachos, ¿verdad? Que están no teniendo un propósito de vida, una identidad en su vida. Cuando me ha tocado platicar con jóvenes así, siempre les he dicho el mismo consejo. Involúcrate en la iglesia. Da tu vida a los demás. Permite que tu vida encuentre un propósito y un sentido cuando tú te das a otras personas. Cuando no te consideras a ti mismo como más importante, sino que hay alguien más importante a quien tú puedes servir. Y esta idea, nosotros la encontramos en la Escritura cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 8 de la segunda carta. Él da esta idea, Pablo. Dice así, segunda de Corintios 8:3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Pablo está hablando acerca de cómo esta iglesia quería apoyar al apóstol Pablo, quería servirle al apóstol Pablo
en suplir para sus necesidades diarias, querían servirle a Él. Entonces Pablo da este testimonio. Dice, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta idea del servicio, ¿verdad? Como una herramienta o donde podemos encontrar un propósito, está anclado en esta verdad. Nos damos al Señor y dado que el Señor nos ha tomado en sus manos, ahora podemos comenzar a servir. Y es algo que vemos en el apóstol Pablo, en esta idea, en este texto que vamos a estar revisando en Hechos. La gracia de Dios sobre Pablo, su cuidado, su providencia han sido manifestadas en su vida con un propósito: cumplir los planes de Dios. Pablo vivió no se murieron porque había un plan: llegar a Roma a predicar el evangelio. Entonces, todo lo que Dios había hecho en el apóstol Pablo, su providencia tenía ese plan: cumplir con los propósitos de Dios. Y Pablo y sus acompañantes solo han sido, por un lado, fueron recipientes o receptores de la gracia y la providencia de Dios. Pero por el otro lado, ellos se convirtieron en instrumentos de Dios para bendecir a las otras personas. Lo que Pablo había recibido de parte del Señor se había convertido para él, o él se había convertido en un instrumento, o como lo hemos estado aprendiendo en unas juntas, embajador. Se convirtió en un embajador de Jesucristo para transmitir la gracia de Dios hacia las demás personas. Dicho esto, vamos a nuestro texto. Capítulo 28, versículos del 1 al 6. Ok, voy a leer desde el 44 del capítulo 27, la última partecita. Y así sucedió que todos llegamos salvos a tierra. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta y que los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brasa de la leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. El día de hoy vamos a estar viendo 7 principios que deben de marcar nuestra vida de servicio a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, una vida de servicio. Porque tú y yo debemos de considerarnos, así es como nos debemos de ver, embajadores de Jesucristo en todas las áreas, en todo momento
de nuestra vida. No somos embajadores de Jesucristo solamente cuando compartimos de nuestra fe o cuando estamos aquí en la iglesia. Tú eres un embajador cuando estás trabajando. Tú eres un embajador cuando estás dando instrucciones, si eres empleado, patrón o si eres jefe. Tú eres un embajador de Jesucristo cuando eres estudiante, cuando tú eres mamá. Tú eres una embajadora de Jesucristo. Y lo que queremos comenzar a ver son estos principios de cómo es que nosotros podemos servir mejor al Señor. Y algo que quiero comenzar es en el versículo 1, dice lo siguiente, dice, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. La gracia de Dios se había manifestado una vez más en el apóstol Pablo, y su promesa de salvarlos se había cumplido hasta ese momento. Dios le dio una promesa a Pablo, nadie va a perecer, pero hay que mantenerse juntitos todos. La gracia de Dios manifestada en el apóstol Pablo mantuvo a todos a salvo. La tormenta había terminado, el naufragio había terminado, aunque hubo momentos de angustia, de desesperación, hubo tiempos de hambre, se perdió la esperanza de vida. En 3 ocasiones Lucas nos dice, perdimos toda esperanza de vida. Por fin todo eso había terminado. Pero no sabían en dónde estaba. Solamente dijeron, ya estamos a salvo, estamos en una isla. Estamos vivos y salvos, sin barco, con una experiencia de vida algo tormentosa, algo difícil, pero estamos a salvo. La promesa de Dios que Pablo habló se cumplió. Ninguna vida se perdió sobre el barco y su cargamento. Y esto comenzamos a ver que Dios es fiel entonces en cumplir sus promesas en tiempos de tormenta y en tiempos de bonanza. Dios es fiel, mi hermano, en nuestras vidas en medio de la tormenta y cuando se termina la tormenta. A medianoche, cuando va a amanecer y cuando ya es de día, Dios ha mostrado en todo momento su cumplimiento a sus palabras. En todo momento la mano de Dios y su providencia orquestó todo de tal manera que las circunstancias de Pablo proclamaban la grandeza del Señor. Todos a salvo. La pregunta que ahora ellos se tienen que hacer es, hemos vivido, pudimos haber muerto. Hoy en la mañana, mientras estábamos orando, leíamos el salmo con el que comenzamos a dar acciones de gracias. Yo comencé mi oración diciendo, Señor, gracias porque definitivamente el día de hoy hubo gente que tú llamaste a tu presencia. Pero a ti y a mí nos dio la oportunidad de vivir. ¿Por qué? Para los que ya le conocen, para conocerle más. Para los que no les conocen, para que le conozcas. Porque horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y Dios hoy nos dio la vida para conocerle a Él. Pero estos hombres, una vez a salvo, necesitaban encontrar algún propósito. Y hay cosas que vamos a ver, que vamos a sacar de la vida del apóstol Pablo y otras cosas las vamos a ver de estos hombres. Y el primer principio que quiero enseñarte es que la actitud de servicio en un cristiano debe de ser un estilo de vida, siempre. La actitud de servicio de un cristiano debe de ser un estilo de vida, siempre. Versículos 2 y 3. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano.
¿Qué vemos aquí? La gracia de Dios sobre Pablo le otorgó favor delante de todos los hombres. Dicen los historiadores que era lo común era que si unos prisioneros llegaban a una isla, ellos fueran tomados como esclavos para servir en esa isla, o sea, ya ni siquiera llegaban a donde ellos iban a ir. Pero algo que aquí Lucas nos permite ver es cómo Dios en su gracia le dio favor a Pablo delante de los habitantes de toda la isla, a tal punto que esta gente comenzó a servirle no solamente a Pablo, sino a todos los tripulantes. Imagínate, vienen de la tormenta, vienen todos empapados, estaba el invierno, hacía mucho frío, y cuando ellos llegan a la isla, lo primero que hacen es, esta gente comienza a servirles. Esta gente preparó una hoguera, preparó un fuego para que estos hombres comenzaran a calentarse por sí solos. Dios movió a compasión a los malteses para que les pudieran servir a las 276 personas que iban en ese barco. Y Pablo era el instrumento que Dios estaba utilizando para que la bondad y la misericordia de Dios alcanzara a los demás. Pero algo que nos llama la atención es lo siguiente, es el apóstol Pablo. Mira, si a alguien ya no le tendrían que pasar cosas, era Pablo. O sea, a él estaba lloviendo sobre mojado. O sea, si hubiera estado en nuestros tiempos, incluso yo creo que nosotros mismos le hubiéramos dicho, híjoles, ya, Señor, o sea, pobrecito, ¿verdad? O sea, si agarramos el lenguaje de los muchachos, diríamos, ya, agarra a otro, Señor, ya suéltalo, ¿verdad? Pero si a alguien ya no le hubiera pasado nada, era el apóstol Pablo. Pero oh, sorpresa, Pablo, al ver que esta gente le empieza a servir, Pablo toma una actitud de su corazón que para él es muy normal. Él comenzó a servirle a los demás. Ve lo que pasó. Esta gente hizo una hoguera para que se calentaran, los acogieron a todos. ¿Y qué comenzó a hacer Pablo? Él se puso a servir. ¿Qué pensó Pablo? Esta fogata, si no le ponemos leña, se va a apagar. Entonces él se puso en un servicio misericordioso a servirle a Pablo. Perdón, a la gente. Pablo comenzó a servir a los demás. Fíjate cómo Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4, enseña esta actitud de Pablo, una actitud misericordiosa ante los demás. Dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Misericordia y verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4. ¿Qué beneficio trae esto para nuestras vidas? Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios. ¿Y de quién? De los hombres. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, yo me imagino que todos nos hubiéramos acercado a la fogata. Y si ya nos sirvieron para prender el fuego, pues que nos sirvan completo, ¿no? O sea, si andan de misericordiosos con nosotros, pues que nos sirvan bien. Pero el apóstol Pablo piensa muy diferente a nosotros. Pablo dijo, estamos a salvo, con un propósito. Ahora me toca servirles. Pablo les había servido durante todo el viaje. No salgamos de aquí. Y salieron de ahí. Ya coman. Comieron. Tengan buen ánimo. Tuvieron buen ánimo. Oye, es que no agarren el esquife. No agarraron el esquife. Que no se bajen. No se bajaron. Si alguien le tenía que servir al Pablo, eran los demás. Pero Pablo nunca se quitó la actitud de servicio, de decir, una vez que ellos estaban a salvo,
Pablo continuó con una actitud de servicio a la vida de ellos. El servir, mi hermano, debe ser una parte integral de nuestro carácter. Debe de ser una característica visible y palpable en la vida del creyente. ¿Y sabes por qué? Porque el servicio, dice Jesús, que produce felicidad. ¿En dónde dice eso, pastor? Si el servir a los demás lo que causa son broncas por andarle sirviendo. Malagradecido de que no le dicen a uno ni siquiera gracias, ¿verdad? ¿En dónde hallamos eso de felicidad? En Jesús. En Jesús. Vayan conmigo a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 nos enseña que servir al Señor y servir a los demás produce una felicidad en nuestras vidas. Por eso es que a los muchachos les decimos, concéntrate en la vida de alguien más. Pasamos mucho tiempo, mis hermanos, pensando en nosotros. Somos personas que nos gusta conmiserarnos. Pobrecito de mí, es que nadie me entiende. Es que cómo sufro. Juan 13, versículo 14, dice, Jesús les acababa de lavar los pies allá a sus discípulos y en el versículo 14 le dice Jesús lo siguiente, 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo, siendo quien soy, les dice Jesús, les serví a ustedes, ¿cuánto más ustedes se deben de servir los unos a los otros? Versículo 17. Si hacéis esto, ¿qué dice? Seréis felices. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si lo sé. Si nada más yo sé que debo de servir, pero no me pida, pastor, que sirva a la iglesia. No me pida, pastor, que abra mi casa, mi grupo de casa. No me lo pida. Yo sé que sirviendo soy feliz según Jesús, pero me quiero reservar ese privilegio de no ser tan feliz. Una actitud de servicio. ¿Quieres ser feliz en esta vida? En el contexto que estoy predicando. Sirve a los demás. Obviamente, mi hermano, el servir a los demás tiene un precio que muy pocos quieren pagar. Muy pocos quieren pagar el precio. Ve lo que le pasó al apóstol Pablo por andar de acomedido. Así diríamos nosotros, ¿verdad? Mira, ¿quién le mandó a echarle más leña? Pero Pablo quería servir. Dice el texto que Pablo agarró una rama y cuando la aventó ahí a la hoguera, una víbora saliendo huyendo del calor se le prendió en la mano. A muchos les gusta servir en la iglesia, pero a muy pocos les gusta pagar el precio de servir en la iglesia. Y no nada más en la iglesia. Servirle a los demás. Porque somos egoístas. Porque somos, ya lo dijeron ustedes, somos gente malagradecida, somos gente pecadora. Nos gusta que nos sirvan. Porque yo no quiero pagar un precio. Yo no quiero pagar el precio de tener que estudiar, yo no quiero que pagar el precio de tener que levantarme temprano, yo no quiero pagar el precio de hacer muchas cosas con tal de ir a servir. Yo no quiero pagar el precio de abrir mi casa, recibir niños que hagan tiradero y que se vayan de mi grupo de casa y decir, ¿qué pasó aquí? Si mi casa estaba tan limpia en la mañana que llegué. Yo no quiero pagar el precio.
Pero si Poncho abre su casa, yo voy. Y si Pedro lleva las gorditas y los sopes, yo voy. Pero yo no voy a pagar un precio por servir a mis hermanos. Hay un precio por servir, mis hermanos. Es el primer principio. Servir debe de ser un estilo de vida. Segundo principio que te quiero enseñar es que servir a los demás te va a traer dolor y sufrimiento. Pero sacúdete y síguele. Versículos del 3 al 5. Pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, ahí estamos los cristianos, al ver el animal colgando en su mano, decían entre sí, algo ha de haber hecho. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. ¿Qué hicieron? Al acomedido de Pablo, al servicial de Pablo, ¿qué le pasó? Le cayeron, mira, el servicio a los demás te va a traer dolor y sufrimiento, porque muchas veces eso va a acarrear a tu vida que hablen mal de ti y que levanten juicios en contra de tu vida. Pero para aquellos que sirven al Señor, lo mejor que pueden hacer con eso es sacudírselo y seguir sirviendo. Si ustedes pensaron que decir, sacúdete y ya y deja que otro lo haga, no. Una víbora se le prendió al brazo al apóstol Pablo. Un pensamiento humano con relación a esa imagen podría ser esto. A Pablo no le debería de haber pasado esto. Este hombre tan piadoso y misericordioso que ve toda la travesía del barco, nos estuvo animando. A este hombre no le tendría por qué pasar eso. A lo mejor al capitán o a los soldados por querer matarlo, pero a Pablo no. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué a Pablo no? ¿Por qué era el apóstol Pablo? Es un hombre igual de pecador que tú y yo. ¿Por qué no? Pero Dios permitió que le pasara al apóstol Pablo. Pero la gente comenzó a criticarlo. Ni siquiera el mar lo escupió. No se lo quiso comer. Pero vean, justicia no se está refiriendo a Dios, es otro Dios, aquí creo que tengo el nombre, es la diosa Némesis, la que estaba encargada de ajusticiar a aquellos que se habían librado de ser ajusticiados por las leyes humanas. Ellos le atribuían a esa diosa el que ella se encargaba de hacer justicia. Entonces estos hombres se levantaron y empezaron a criticar a Pablo y diciendo, mira, te querían matar en el mar y te salvaste, pero aquí en la tierra, nel. Cuando tú comienzas a servir a los demás, mi hermano, te van a criticar, te van a señalar, te van a juzgar. No importa qué tan bien sirvas, no importa qué tan bien hagas las cosas, siempre va a haber alguien que te va a criticar. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué criticamos? Incluyéndome. Porque pensamos que podemos hacer mejor las cosas que ellos. Cuando juzgamos a alguien por su servicio y decimos, nada más, es lo que hizo. ¿Para eso? No, ¿qué decimos? ¿Para eso? Mejor lo hago yo. Y comenzamos a juzgar a los hermanos. Y el hermano puede dar
su mejor esfuerzo, todo su empeño, y aún así llegamos a criticarlos y a decirles de cosas. Y esta es una advertencia que les quiero decir a todos los que sirven aquí en la iglesia y para los que un día van a servir. Van a hablar mal de ti. Si das la bienvenida, pues es que fulanita sí sonríe y perenganita no. Es que la maestra de escuela dominical, una me cae bien y la otra no. Es que cuando predica Cristian es una cosa, cuando predica Pedro es otra cosa, cuando predica Edwin es otra cosa. Te van a criticar, aunque pongas tu mejor esfuerzo. Lo único que no tienes que hacer es dejar de servir, porque para eso llegaste a salvo a la isla, para servir a los demás. Porque en eso, dice Jesús, está la felicidad. En eso está la felicidad. Cuando te comiencen a criticar y a señalar, ¿qué debes de hacer? No dejes de servir. Y no dejes de servir a los que te critican y hablan mal de ti. ¿Es duro eso? Sí, pero Jesús lo hizo contigo. ¿Verdad que cambia la cosa? Jesús lo hizo contigo y conmigo. Gente que no solamente éramos desobedientes a Dios, sino que repudiamos su autoridad, repudiamos su gobierno, repudiamos su amor, y aún así Él vino y te sirvió. Imagínate Jesús actuando como nosotros. Un reponcho mal agradecido, para si le vuelvo a perdonar sus pecados. Todo lo que uno hace por él, para que ve. El domingo viene a dormirse. Estamos cantando y ni canta. 5 semanas le ha dicho llega temprano y no llega temprano. Imagínense Dios así como nosotros somos. Sigue adelante. Sigue el ejemplo de Jesús. Ustedes lo estudiaron en una de sus clases en Isaías 53:7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, permaneció mudo, nunca abrió su boca. Vino a servirnos y le causó dolor y sufrimiento servirnos a nosotros. Pero Él se sacudió nuestras críticas y siguió adelante, a tal punto que fue a la cruz para llevarnos a Dios. Tercer principio que quiero enseñarte. Versículo 6. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse por la mordedura de la víbora, o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar un largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. A eso se le llama ser gente bipolar. Primero lo tacharon de un cuate que quería matarlo, ni el mar lo quiso, justicia lo iba a matar, le cae una serpiente, lo empiezan a criticar, algo ha de haber hecho, ha de ser un asesino, no le pasa nada, y dicen, es un Dios. Es un Dios. Y este es el principio que quiero enseñarte. El Señor siempre honrará a aquellos que le sirven en humildad. El Señor siempre honrará a aquellos que le sirven en humildad. El siervo que busca agradar a su Señor siempre será guardado en amor por el Señor, y aquellos que lo juzgan serán humillados.
Dios mostró su favor hacia el apóstol Pablo. Y cuando esta gente vio que no le pasaba lo que ellos estaban esperando, cambiaron de opinión. Dijeron, mira, o sea, se fueron del cielo al infierno. No, perdón, al revés, del infierno al cielo. Eso ya le había pasado al apóstol Pablo en Listra, ¿se acuerdan? Sanó a un cojo y la gente llegó diciéndole, son los dioses encarnados, hasta le cortaron ahí sacrificios. Pablo ya le había pasado eso, que lo confundieran. Todos los creyentes, mi hermano, somos siervos de Dios, todos. No solamente los de la alabanza, los de la bienvenida, las maestras de escuela dominical, los que hacen el aseo, los del sonido, todos somos siervos de Dios. Todos tenemos un llamado a servir en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos. Tú eres un siervo de Dios en tu casa, en el trabajo. Tú eres un siervo de Dios cuando estás jugando. Y aquí me estoy hablando a mí mismo. Tú eres un siervo de Dios cuando estás con tus amigos. ¿Y para qué Dios te puso ahí? Para que les proclames la reconciliación con Dios. Vayan a 2 de Corintios capítulo 5. De modo, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y esto procede de Dios. ¿Qué es esto que procede de Dios? El que seamos criaturas nuevas. Procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si aquí hay alguien que al día de hoy dice, es que yo no sé qué dones Dios me ha dado para servir, aquí te lo están diciendo. Tienes el ministerio de la reconciliación. A saber, versículo 19, que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha dado un propósito de vida. Sírvele a los demás. Encuentra una felicidad sirviendo a los demás como Cristo te sirvió a ti. Versículo 20. Por tanto, como consecuencia, somos embajadores de Cristo. Como si Cristo rogara por medio de nosotros, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. El Señor honra a aquellos que le sirven con humildad. Y todos tenemos un llamado. Todos. Nadie puede decir que Dios no le ha dado nada para servir. Esto nos lleva al siguiente principio. Versículos 7 y 8. Aquí vamos a cambiar de personaje. Primero estaban los habitantes de la isla sirviéndole a Pablo. Versículos 7 y 8. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso la mano sobre él y lo sanó. Después de Pablo ser servido por estas personas y él servir a los demás al traer leña, el líder de ahí, el hombre principal, Publio,
Se los llevó a su casa por 3 días. Dios dándole gracia al apóstol Pablo. No olvidemos que era un esclavo, que era un preso, perdón. Pero Dios le estaba dando gracia a este hombre. ¿Cuál es el principio? El principio es este. El que sirve a Dios sabe que todo lo que puede llegar a ser es porque Dios lo hizo. Todo lo que puede llegar a ser es porque Dios lo hizo. Porque reconoce que todo proviene de Él y Él depende en oración. Dios seguía dándole favor a Pablo delante de los hombres. Ahora este hombre lo recibió y dice que lo hospedó con toda amabilidad. Gente que no lo conocía. Y aquí nos conocemos. Ahí se los dejo. Ahí ustedes terminen mi oración. Pero esta gente recibió con toda amabilidad a Pablo. 3 días. Esta gente sirviéndole al apóstol Pablo ahora. Dándole de comer, dándole de desayunar, dándole de cenar. No sé si alguien le lavó la ropa, pero este hombre estaba sirviéndoles. Y en medio de la plática, en esos 3 días, yo me imagino que Publio le tuvo que hablar al lado de su padre, decir, ¿sabes qué? Mi papá está enfermo. Y Pablo fue a servirle a él. Pero, ¿qué es lo que queremos resaltar aquí? ¿Por qué dije este principio? Que sabe que todo lo que hace lo llega a hacer porque Dios lo hizo. Porque la sanación del papá de Publio no era un milagro operado o producido por Pablo, sino era Cristo quien estaba obrando por medio de Pablo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 4. Para aquellos que creen que pueden llegar a tener el don de la sanidad y que hacen milagros. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo en el don de la sanidad. Pero del Espíritu Santo y de Dios hacia nosotros, no en el hombre. Porque si Dios no sana, nadie más lo hará. Y tanto Pedro como Juan y todos los apóstoles, ellos entendían esto. Que el que hacía los milagros era Dios, no ellos. No es como ahorita estos hombres, ¿verdad? Los apóstoles de estos tiempos que hacen sus campañas de sanidades. Ve en el versículo 29 del capítulo 4 de Hechos. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Pablo sabía que lo que él podía hacer en su servicio por los demás era porque Dios lo estaba haciendo. Los dones y talentos con los que sirves a la iglesia, con los que sirves en tu casa y en tu oficina, los talentos con los que juegas básquetbol, fútbol o no te enojes, cuando tocas un instrumento, cuando cantas, das clases, presentas reportes, etcétera, Dios te los dio para que cuando tú hagas eso, lo hagas para su gloria y no para la tuya. Lo hagas para su gloria. Ve lo que hizo el apóstol Pablo. Versículo 8. Pablo entró a verlo y después de orar, impuso las manos y el Señor tuvo misericordia y lo sanó.
Pablo no sirvió sin haber orado. Yo quiero animar a los de la iglesia, aquellos que sirven aquí en la iglesia. Si tú crees que el domingo tú puedes llegar a la hora que tú quieras, sin venir a buscar a Dios con nosotros, mejor deja de servir. Si tú no puedes tener el tiempo de venir a orar, por lo menos el día que te toca servir, deja de servir. Porque o lo haces en tus fuerzas o dependes de Dios. Por eso oramos los domingos. No queremos llegar aquí y creernos autosuficientes y decir, estudié bien el sermón, no me es necesario orar. Leí bien mi clase, pastor. Vengo a dar la bienvenida, nada más. Nada más es decirles buenos días. No es necesario que llore para eso. Créeme. Todo aquello que tú haces, necesitas depender del Señor. Y los exhorto en amor. Pero si tú no estás dispuesto a pagar un precio, considéralo. Considéralo. Pablo servía al Señor sabiendo que lo que voy a hacer es porque Él lo hace por mí. Y yo dependo de Él en oración. Considérenlo, por favor. Esto nos lleva a nuestro siguiente principio. Versículos 9 y 10. Vamos a cambiar de personajes ahora. Cuando esto sucedió, cuando la gente vio que el papá de Publio se levantó, cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. ¿Qué principio te quiero enseñar? Un siervo sirve a los demás y no a sí mismo. Cuando la gente vio el servicio de Pablo con el papá de Publio, fueron a que Pablo les sirviera más. Fueron y buscaron a Pablo y dijeron, Pablo, ¿puedes orar por mi hijo, por mi hija, por mi siervo? Y el Señor comenzó a hacer grandes milagros. Pablo bien puede haber dicho, no, espérame. Yo nada más vine a orar por este señor. Pues espérate, a lo mejor en otro barco, a lo mejor traen a alguien, otro cristiano, y que él ore. Pero Pablo entendió que no se servía a sí mismo. Que él era un ¿qué? Un siervo, un embajador. ¿Qué quiero llevarte con esto? Paga el precio, mi hermano. Paga un precio por servir a la iglesia. Paga un precio por servir a los demás. No vivamos tan cómodos. No seamos tan conchudos, tan egoístas, gracias. Mientras yo preparaba el sermón, yo pensaba, Señor, o sea, ¿qué pasaría si tú sirvieras como nosotros servimos? ¿Qué pasaría, Dios, si tú nos sirvieras como nosotros lo hacemos? Queriendo servir a unos sí y a otros no. Porque creemos que a lo mejor unos no te merecen o no nos merecen. No sé qué pasa por nuestra mente. Pero un siervo sirve a los demás. Un siervo da de gracia lo que de gracia ha recibido. Porque aquello que se te fue dado, no te fue dado para ti.
Las capacidades que tienes, Dios no te las dio para ti. Te las dio para servir a los demás. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 26, ahí mismo. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmos. O sea, alguien diríjanos en la alabanza. Otro enseñe. Otro interprete. Otro nos hable. Pero que todo se haga. ¿Para qué? Para que vean cuán dotado de dones tengo. Para la edificación. Todo lo que haces no es para ti, es para servir a los demás. Lucas estaba ahí con Pablo. ¿Qué creen que pudo haber hecho Lucas? Lucas era médico. Lucas no iba preso. Lucas iba acompañando a Pablo junto con Aristarco. Pero Lucas bien pudo haber dicho, a ver, aquí sacamos para el viaje a Roma. Los enfermos pónganseme aquí y ahorita los vamos a ir atendiendo. Pero un Lucas entendió que el don que él tenía era para servir al Señor. Pero aquí no habla de Lucas, habla de Pablo. Siendo un instrumento de Dios para bendecir a los demás. Lucas pudo haber cobrado si quería. Lucas pudo haber aquí registrado y nos pusimos a atender y Dios nos bendijo para el viaje. Pero ellos no cobraron un solo centavo. Lo hicieron de gracia. Así que cuando te toca servir o cuando sirves, espera que los demás te busquen para que les sirvas más. Déjeme ver, ¿lleva a decir algo? Sí. Y cuando alguien te pide un favor, considéralo como alguien más importante que a ti, que tú mismo. Si alguien te pide un favor, sírvele pensando que esa persona es más importante que lo que tú tienes que hacer para poder servirle. ¿De dónde saqué eso? Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ten cuidado, hermano, cuando tú quieras servir a la iglesia para ser bendecido nada más. O como se dice, para jarar agua para tu molino. Aguas. Porque en este servicio tú te tienes que esperar que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a decir de cosas, por mucho esfuerzo que hagas. Lo único que tienes que hacer es sacudirte eso y seguir sirviéndole a esos que te están diciendo, ya, no lo haces bien, hermano. Yo lo podría hacer mejor que tú. Y no solamente en la iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, en donde estés. Un servidor de Cristo siempre ve por las necesidades de los demás antes de ver por sus propias necesidades. Porque una mala actitud del servicio es querer satisfacerte a ti primero y velar por tu propio bien y que sean otros los que paguen el precio para servir a los demás.
Siguiente principio. Ya están más cortitos. Versículos 11 al 14. Después de que Pablo está sirviendo ahí a Publio, los demás personas vienen a traer a sus enfermos. Ve la gratitud de las personas. Ve en el versículo 10. Nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando íbamos a zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Sea agradecido con los que te sirven. Se vale decir gracias. Gracias, hermanitas, por su esfuerzo de llegar aquí, darnos la bienvenida a los que venimos mal encarados. Gracias, maestra, por cuidar a mi niño durante 2 días, durante 2 horas. Yo no sé cómo lo hace, yo no lo cuido ni 1 hora. Gracias, maestra, por estudiar toda una semana para darle una clase a mi hijo. Gracias, Pedro, gracias, muchachos, por ensayar y dedicarle tiempo a escoger las canciones que nos van a llevar a conocer y a explorar más la obra de la cruz. Gracias, Pedro, Poncho, Jairo, Carlos, gracias por estudiar todas las semanas para llevarnos en nuestro grupo de casa y ver la maravillosa obra de Jesucristo. Gracias. Se vale decir gracias. Esta gente demostró su amor y su respeto. Siguiente principio, versículos del 11 al 14. Después de 3 meses, ya se terminó su estancia en Malta. Dice, después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave Alejandría que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegábamos a Siracusa, nos quedamos ahí por 3 días y zarpando de ahí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. ¿Puedes el mapa, Alejandro, por favor? Salen de Malta. Después de 3 meses de estar ahí, otra nave Alejandría, que posiblemente también llevaba alimento, estaba ahí 3 meses por el invierno. Salen a Siracusa, Regio y llegan hasta Puteoli. Y dice Pablo, así es como llegamos a Roma. Pero cuando llegamos a Puteoli, unos hermanos nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Principio número 6. Un siervo busca servir sin esperar ser servido. Esto lo vemos en los hermanos. Pablo no iba a predicar. Pablo no iba a visitar una iglesia. Pablo no iba a ir a exhortar a los hermanos. Pablo no hizo nada. Solamente se dejó servir, se dejó ser servido por unos hermanos que amaban a Cristo. Un siervo busca servir a alguien, a los demás, sin esperar ser servido, sin esperar la gratitud, aunque no está mal dar gratitud. Y el cristiano debe de ser agradecido. Jesús dio esta misma enseñanza en Marcos capítulo 9, versículo 33. Y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutías por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino venían discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. Sentándose llamó a los 2 y les dijo, si alguno desea ser el primero,
Seré el último de todos y el servidor de todos. Un siervo no busca ser servido. Y eso lo aprendemos de Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Para eso llegaron a salvo a Malta, a servir. Y último principio, versículo 15. Pablo, ya estando en Roma, cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Este es el principio. Nuestro servicio a los demás demuestra nuestro amor por el Señor y por el prójimo. ¿Acaso el primer mandamiento que Dios pide que cumplamos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién por amor al arte viaja 70 kilómetros desde Roma hasta el foro de Apio para encontrar a un hombre? ¿Quién viaja 54 kilómetros de Roma hasta las 3 tabernas para encontrar a un hombre? ¿Por qué no lo esperaron en Roma? Todos iba a llegar. ¿No? O sea, ¿para qué caminamos? ¿Para qué nos cansamos? Si de todos modos Él tiene que llegar aquí. Pero estos hermanos demostraron su amor por Pablo como consecuencia de amar a Cristo. Nuestro llamado a demostrar nuestro amor por el Señor es por medio de amar a su iglesia. Con eso termino. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y no nos cansemos de hacer el bien. No te canses. A veces es difícil, sí. A veces es cansado, sí. A veces uno no quiere servir a los demás, sí. Yo lo he experimentado. He tenido juntas con gente que digo, ¿por qué lo atiendo si no obedece, si no hace caso? Si nada más quiere venir aquí a que uno le esté conmiserando sus heridas. Y después le vuelven a llamar a uno y les vuelve a servir una vez más. Y una vez más. Y una vez más. Y una vez más. No nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10. Así que hagamos bien a todos, según tengamos la oportunidad. Especialmente a los de la familia de la fe. Si en alguien te tienes que esmerar por servir, es a los de la familia de la fe. Pero no en mayor ni menor esfuerzo que servir a los demás. Mañana que vayas a tu trabajo, hay gente que le tienes que servir. Y hazlo de buena manera. No lo hagas de mala gana. Porque ni tu patrón es monedita de oro,
ni tú tampoco. Sí, o sea, si te creías que eras, o que somos, ¿verdad? Monedita de oro para caerle bien a todos, no. Batallamos con nuestro pecado. Pero gracias a Jesucristo, que nos hace libres de la esclavitud del pecado y podemos servir de una manera diferente. Si tú pensaste que te iba a dejar con que, mira, pues, no soy monedita de oro. No, eres un pecador redimido. Eres un pecador redimido. Y eso hace la diferencia. Cristo vino a servirnos de estas 7 maneras. Para Jesús toda su vida fue un servicio, fue una vida de servicio continuo. Su servicio a la humanidad le trajo dolor y sufrimiento, y Él lo sacudió en la cruz del Calvario y siguió adelante hasta la muerte y ser levantado por el Padre. Vino a servirnos con humildad porque no consideró ser igual a Dios, ni se aferró a eso, sino que se humilló, haciéndose semejante a nosotros. Él vino y dependió de su Padre e hizo toda su voluntad. No se sirvió a sí mismo, sino que sirvió a aquel que lo había enviado a morir por el pecado. Y vino a servir sin esperar ser servido. Y sirvió para demostrarnos el amor del Padre y el amor por nosotros. Si tú no conoces al Señor, Él vino a servirte a ti para rescatarte de un naufragio eterno, siendo objeto de la ira de Dios y del abandono de Dios por toda la eternidad. Ven a Jesús, déjate servir por Él, que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y llevarnos a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por servirnos a nosotros, Señor. Por venir a servir a hombres y mujeres pecadores. Que al igual, Señor, que estos hombres se levantaron contra Pablo y lo empezaron a enjuiciar y a criticar, nosotros hemos hecho lo mismo contigo, Señor. Padre, y aún así tú mostraste una vida de servicio glorioso a nuestras almas. Tu vida de servicio, Señor, y de obediencia al Padre ganó los méritos que necesitamos. Sufriste el dolor, Señor, de una vida de servicio. Y no consideraste, Señor. No consideraste, Dios, las ofensas que estábamos gritándote ese día en la cruz. Crucifíquenle. Sino que la soportaste. Y no te bajaste de la cruz. Sino que te sacudiste eso, Señor. Y seguiste adelante. Por amor a nosotros. Y el Padre te exaltó hasta lo sumo, levantándote de entre los muertos. La ira de Dios fue satisfecha. Y no te serviste a ti mismo, Señor, sino veniste a servirnos a nosotros, que necesitábamos y necesitamos de ti. Señor, gracias por servirnos a nosotros. Gracias por servirnos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, enséñanos a seguir tus pisadas.
Enséñanos a vivir una vida de servicio, Señor, en todo momento. A soportar el dolor y el sufrimiento, Señor, que nuestro servicio puede causar. A servir con humildad, Señor, reconociéndote que lo que podemos hacer es porque tú lo haces en nosotros. A entender, Señor, que no nos servimos a nosotros mismos, que los importantes no somos nosotros, sino tu nombre, tu gloria y nuestros hermanos. Ayúdanos a servir sin esperar ser servidos por los demás. Porque en medio de nuestro servicio queremos vivir el Evangelio. Queremos servir como nuestro Señor nos sirvió a nosotros. Y por medio de amar a tu iglesia, de servir a tu iglesia, queremos demostrar nuestro amor hacia ti, Señor. Y que mis hermanos sepan cuánto les amo. Espíritu Santo, capacítanos. Porque todos hemos llegado a salvo a tierra. Todos hemos sido rescatados de las llamas del infierno, de la ira de Dios. Y hemos sido puestos aquí en Durango para ser embajadores tuyos, Señor, llevando el ministerio de la reconciliación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.